Hola, es un gusto para MIC Género, muestra internacional de cine con perspectiva de género, realizar esta serie de videos titulada Diálogos en Confinamiento, con el objetivo de abrir espacios de diálogo y reflexión con especialistas que inviten a cuestionar la realidad social a la que nos enfrentamos y la manera en la que la crisis global de salud pública ha evidenciado y encrudecido situaciones de desigualdad y violencia hacia ciertos grupos sociales. Por ello, desarrollamos la serie que consta de 9 temas. Este material presenta nuevas formas de pensar y fortalecer el espacio cívico como proceso de resiliencia desde el confinamiento. Para hablar de esto y tener un panorama desde los estudios de género y los derechos humanos, nos acompañan Geraldina González de la Vega Hernández, Rebeca Sandoval e Israel Ruiz Jaro. Me permito presentarles. Geraldina González de la Vega Hernández es designada el 14 de octubre de 2018 como presidenta del Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación, COPRED, de la Ciudad de México para el periodo 2018-2022. Egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derecho Público por la Universidad Anáhuac del Sur y Legum Magistra por la Universidad de Düsseldorf en Alemania. Se ha especializado en temas de derechos humanos, género y cortes. Ha publicado artículos en diversas revistas científicas. Es autora del libro Ouroboros, Reflexión en torno a lo constitucional. Y ha participado como autora en diversos libros relacionados con la interpretación constitucional y los derechos humanos. Forma parte del consejo editorial de la revista jurídica Ibero. En el ejercicio profesional destaca su participación como legal blogger especializada en temas jurisdiccionales en espacios como el juego de la corte, Animal Político, Vivir México, entre otros. Ha sido profesora de asignatura de las materias de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y en otras universidades del país. Hasta 2018 fue asesora del ministro Arturo Saldívar y consultora jurídica para organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los derechos humanos. Gracias, maestra Geraldina, por acompañarnos. Rebeca Sandoval es asociada de programa en la Oficina Regional para México y Centroamérica de la Fundación Ford. En su trabajo, acompaña al equipo en desarrollo, implementación y monitoreo de la estrategia de las 2 líneas programáticas que la Fundación tiene en la región: Cambio Climático y Recursos Naturales y Espacios Cívicos y Gobiernos. Formada como socióloga, ha realizado investigación sobre la migración de retorno de mexicanos de los Estados Unidos, específicamente sobre la experiencia de jóvenes retornados. Rebeca cuenta con una licenciatura en Sociología y una maestría en Humanidades de la Universidad de Monterrey en México. Bienvenida. Israel Ruiz Jaro es comunicólogo por la UNAM, con estudios interdisciplinarios en Ciencia y Filosofía en la Universidad Lumière en Lyon, Francia. Se ha desempeñado tras bambalinas en diversos medios de comunicación públicos, privados e independientes, diseñando contenidos, escribiendo guiones y editoriales, así como en las áreas de post y producción. Entusiasta de la televisión, el cine y la literatura, ha centrado su atención en el análisis de la imagen como catalizadora de nuevas narrativas. Actualmente colabora en la dirección de enlace y atención a la sociedad civil de la Secretaría Técnica de la CNDH. Les agradecemos el compartirnos sus conocimientos y reflexiones en torno a este tema tan pertinente. Les cedo el espacio. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias a MIC Género por abrir estos espacios de diálogo y reflexión. Es un gusto intercambiar ideas con las maestras Geraldina y Rebeca. El tema de esta conversación es nuevas formas de pensar y fortalecer el espacio cívico como proceso de resiliencia desde el confinamiento. Me gustaría comenzar con una breve reflexión y sugerir algunos temas o preguntas detonadoras que animen el diálogo, evidentemente esto sin limitarlo, ¿no? Y con la posibilidad de virar en cualquier momento, ¿no? Bueno, al leer el tema que nos ocupa, inmediatamente pensé en algunos conceptos que me parecen claves para llevar a cabo, este fortalecimiento del espacio cívico, espacio público, ¿no? Y bueno, estos son cohesión social, lo local y el espacio público, ¿no? Empezando por la cohesión social, entendiéndola como pues este conjunto de características que permiten a un grupo colaborar para lograr un objetivo en común, pues es inevitable pensar en la distancia social dictada por la emergencia sanitaria, ¿no? Y cómo esto pues afecta el acceso al espacio público y con ello se genera una serie de impactos pues en diferentes niveles, ¿no? Si bien el bloqueo global y el cierre temporal de fronteras desestabiliza la economía y desafía a los líderes de los países, me parece que a nivel personal
la pandemia está generando aislamiento y soledad, ¿no? Con un aumento significativo de impotencia y de miedo. Se pide a todos que se queden en casa y reorganicen las rutinas diarias, ¿no? Y pues las actividades laborales en los espacios domésticos, pues al final lo único que nos queda pues es el mundo visto desde una ventana, ¿no? Por un lado aumentan dramáticamente los suicidios y mucha gente está muriendo por COVID, sola y sin atención, pero ya no solamente del personal médico, sino aislada de toda la comunidad. Si bien la opción de vivir con diferentes niveles de aislamiento es algo permitido en nuestras sociedades democráticas, pues me gustaría pensar que mucho de este distanciamiento no es necesariamente algo escogido, aunque al echar un vistazo a la manera en la que nos hemos volcado a las redes sociales y al mundo virtual, pues las dudas comienzan a darme un poco de comezón, ¿no? Es decir, estar conectado se convirtió en algo vital para gente que no tenía o se mantenía a sana distancia de la red, ¿no? Por ejemplo, mi abuelita, ¿no? Lo, lo que vemos con la, con la construir resiliencias y cuestión social son, digamos, algunas preguntas, algunas inquietudes que bueno, si quieren retomar, adelante, ¿no? Bueno, Quien si quieren guste, empiezo adelante. Bueno, adelante, adelante, Rebeca, con por una favor. reflexión breve, unas reacciones rápidas sobre lo que pones sobre la mesa, Israel, que son creo que un montón de cosas que darían Sí. para hablar toda la noche, ¿no? Pero me quedé con una pregunta sobre lo que planteas hacia el final de tu intervención. Tiene que ver con estar de acuerdo y generar acuerdos en este espacio distorsionado de interacciones en el que estamos ahora, que es y todos en redes sociales, es un flujo de información, mucha desinformación, que es algo sobre lo que quizá que podamos tocar más adelante, pero sobre todo un síntoma de un espacio cívico que está siendo afectado por dinámicas que ponen en entredicho, que ponen en riesgo algunos pues, derechos que tenemos, ¿no? Como de libertad de expresión, de acceso a la información también, y donde el espacio digital se ha convertido casi en la única arena de demostración o de manifestación de opiniones, y de pronto pues es donde suceden las conversaciones que de otra forma tendrían lugar afuera, en las calles, en las universidades, que también están cerradas, en las escuelas, en espacios de convivencia y de interacción. Y lo que las redes sociales han acentuado es la división, ¿no? De escuchar lo que queremos escuchar y lo que estamos acostumbrados a escuchar, y se van haciendo como burbujas, eh, y que esto pareciera crear, digamos, barreras muy grandes para generar diálogo y para generar acuerdos, que yo no creería necesario que hablando, digamos, desde una sociedad democrática tendríamos que estar de acuerdo necesariamente, pero sí tener espacios para la discusión. Y yo creo que la arena digital ahora no permite discusiones a profundidad, sino mucho enfrentamiento y mucho conflicto. Y esto pues es obviamente
desgasta, ¿no? La poca interacción, o sea, si el espacio que tenemos para la interacción termina siendo en redes sociales y vas a Twitter a pelearte o a encontrarte como con estas interacciones muy agresivas, pues también va desgastando la posibilidad de generar diálogo, me parece. Que eso ha sido súper interesante, ¿no? Y complicado de salirnos de ahí. Quizá paro ahí para escuchar también de Geraldina y continuemos después. Gracias. Sí, bueno, mi primera impresión es que siempre que hablamos del regreso, estamos romantizando el antes, ¿no? Como si no hubiera habido estas brechas de desigualdad, como si no hubiera habido estos desacuerdos, como si no hubiera habido, digamos, este desencanto con los gobiernos, con la política, con lo que somos, con lo que estamos, con nuestro espacio público, con nuestro espacio privado en general. Yo creo que lo que hizo la pandemia fue quitarnos un poco la venda de los ojos a algunos y en otros casos acrecentar las brechas de desigualdad. A mí por lo que me toca hablar, digamos, desde la perspectiva de igualdad y no discriminación, pues me parece que la pandemia ha venido a poner, digamos, y como lo hemos manejado desde el Consejo, a poner sobre la mesa las enormes desigualdades en que se encontraban un montón de grupos de atención prioritaria y que la pandemia exacerbó esas desigualdades y además no las puso en la cara, ¿no? Entonces, de repente, a mí me parece que cuando se habla, digamos, de repente y se utiliza este concepto de la nueva normalidad, nosotros, y digo nosotros porque es un concepto que hemos ya desarrollado desde el Consejo, hablar más bien del regreso a la cotidianidad, porque la normalidad, pues, ¿qué es la normalidad? Y si lo que era antes era lo normal, pues justamente por eso existimos organismos como este, porque no era lo normal no era que hubiera desigualdad, no era que hubiera grupos violentados, no era que hubiera personas que no pueden acceder a sus derechos y que en realidad ahorita, insisto, la pandemia nos los puso de frente, ¿no? Entonces, a mí me parece que también habría que ver esto como una oportunidad. Y no digo que agradezcamos que haya llegado la COVID, pero sí me parece que justamente en esta construcción, digamos, de regreso, en este ejercicio de resiliencia, pues pensemos cómo reconstruimos eso que nos gustaría hacer, digamos, ¿no? Si somos sociedades democráticas, que nos basamos en una constitución democrática que lo que pretende es reconocer los derechos de todos y de todas, que lo que pretende es instaurar o instalar un gobierno democrático que respete los derechos de todas las personas, en donde haya pluralidad, en donde haya alternancia en general, pues yo creo que tenemos que aspirar a que esos valores que ya estaban ahí, que ya habíamos elegido vivir con ellos y vivir a partir de ellos y de acuerdo con ellos, pues se conviertan en nuestras guías, digamos, para reconstruir esta nueva cotidianidad o este regreso a la cotidianidad que justo se plantea, insisto, como esta oportunidad de repensar nuestras sociedades y de buscar soluciones públicas a los problemas públicos, porque también me parece que de repente el replegarnos a nuestras casas nos ha puesto, digamos, a pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo tengo 2 hijos en primaria y entonces estamos pensando, es que qué horror las clases virtuales y todas las mamás estamos en el chat vueltas locas, pero en realidad no estamos viendo que estamos en el privilegio de las clases virtuales, ¿no? Porque los niños cada uno tiene su aparato para entrar a su clase, tienen unas mises que les pueden dar clases. Entonces, también un poco esta oportunidad de voltear a ver hacia los demás y de realmente reconstruir estos espacios en donde pues vamos a continuar conviviendo, ya sea así como ahorita, o regresando como de repente he visto que ahora ya están vendiendo unos cascos y unas cosas del terror, no sé cómo vamos a regresar, esto parece una distopía de horror, pero yo creo que tenemos que empezar a pensar qué de lo que teníamos antes no queremos repetir. Ese sería mi primer saque. Listo. Sí, justo ahorita con sus comentarios pensaba en que de repente, o sea, ¿desde dónde hacemos la crítica, no? Generalmente, la crítica siempre tiende a partir desde la utopía, ¿no? O sea, desde, híjole,
desde un lugar utópico, ¿no? Desde cómo en mi mente ya hay una imagen y ya está todo congelado, ¿no? Y estamos todos conviviendo y jugando frisbee, vestidos de blanco, ¿no? Como en un sueño a lo mejor hippie, ¿no? Pero justo también en ese sentido a lo mejor iba mi pregunta de si necesitamos estar de acuerdo pues, para actuar en común, ¿no? Y esa es decir, esta vieja idea de estar en desacuerdo para estar en desacuerdo, ¿no? Estar en acuerdo para estar en desacuerdo, perdón. Y yo creo que, digo, yo, por ejemplo, de manera personal, aquí en mi unidad tengo un vecino, ¿no? Que me recomendó muchísimo este documental, el de Plandemic. No sé si ubican más o menos de qué va el documental. Es un documental que va sobre, que muy, muy, muy visto en las redes sociales. Bueno, lo prohibieron en Twitter, en YouTube, ¿no? Lo bajaron de las principales redes sociales, ¿no? Porque es un documental que trata sobre, pues, una supuesta trama secreta, ¿no? Que quiere aprovecharse pues, de la COVID para enriquecerse con las vacunas, ¿no? Ya después, digamos, todas las ideas del documental, pues, se fueron deslavando, ¿no? En ciertas pinceladas que apuntaban a que, bueno, era, pues, esta trama secreta era dirigida por miembros de la élite global pues, como Bill Gates, ¿no? Por el director del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, ¿no? Anthony Fauci. Y todo es para enriquecerse y vender vacunas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que más o menos esta es la premisa del documental, Plandemic. Y bueno, este vecino es fanático de las teorías de la conspiración, ¿no? Y bueno, me lo recomendó, velo para que te enteres, para que veas, ¿no? Ahora sí que para que abras los ojos, para que te des cuenta. Y al final yo creo que también tiene mucho que ver con esta cosa de quién tiene la verdad, ¿no? Al final, como digo, todos tenemos derecho a una opinión, pues la verdad es que nos vamos dando cuenta que, que a veces nuestras opiniones pues no coinciden con la realidad, ¿no? Y que por más que, por ejemplo, este vecino pues sea fanático de las teorías de la conspiración y crea en lo que dicen en Plandemic, pues él es un entusiasta del ejercicio, yo igual, ¿no? Y tenemos un parque en común, ¿no? Y entonces nos tuvimos que poner de acuerdo, ¿no? Pues, para poder ir una o dos veces a la semana y decir, ¿sabes qué? No solamente con él, ¿no? Sino con todos los vecinos, decir, a ver, ok, hay una cosa, son nuestras opiniones, son abstracciones, son cosas que están, digamos, como en la nube, ¿no? Pero en la realidad, pues a ti te gusta hacer ejercicio, a mí también, pero todos queremos, digamos, estar, digamos, incluso mantener la salud, ¿no? Entonces, y a pesar de que él le gusta esta onda de la conspiración y todo, pues él, la verdad es que es muy receptivo, ¿no? Entonces dice, sí, la verdad es que, o sea, yo no tengo problema a lo mejor en ir adaptándonos a ciertos horarios para organizarnos y que cada uno vaya a cierto horario y sanitizar el espacio, ¿no? Entonces, digamos, estas son cosas que uno, son estrategias o son formas en las que uno va encontrando acuerdos sin la necesidad de a lo mejor estar de acuerdo en cosas súper esenciales o súper eh, trascendentales, ¿no? Así de, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No? Y yo creo que justo la pandemia nos regresa a esa, como decía la maestra Geraldina, justo no es que agradezcamos a la pandemia, pero justo la pandemia nos regresa un poco a esta realidad y a tener que lidiar con cosas más reales, pues, ¿no? A pesar de estar en el confinamiento, ¿no? Tenemos que lidiar con el hecho de trabajar en casa, de que un espacio que era privado se convierte en un espacio público, de que de repente tengas que estar cuidando la cámara, no se vaya a ver mi gato, no sé, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Entonces, me parece que sí, que la pandemia nos regresó, fue un golpe de realidad, ¿no? Y justo nos hizo ver que, pues, que no controlamos las cosas, ¿no? O sea, que no hay
control, todo el mundo se vino a, todo se revolucionó, es decir, el azar nunca ha dejado el trono, ¿no? Pero bueno, pasando justo a este ejemplo del vecino, regreso a esta idea pues de lo local, ¿no? Y me encuentro a lo mejor con exhortos muy válidos y muy necesarios, como el de Tedros Adhanom, ¿no? Que es el director de la OMS, quien nos dice que la única salida de esta pandemia pues, es a través de la cooperación global, ¿no? A mí, o sea, me parece que ponerse de acuerdo en términos generales sobre lo que se requiere hacer, pues es una cosa, y hacerlo, pues es otra, ¿no? Especialmente porque, pues porque la acción internacional colectiva para abordar los desafíos compartidos está disminuyendo, ¿no? Es decir, los sentimientos antiglobalización han crecido en todo el mundo, ¿no? Y muchos países ven la pandemia actual como un producto de una globalización, que la única forma pues, de combatirla es el multilateralismo, ¿no? Que está orgánicamente vinculado a la globalización, pues va en declive, ¿no? Y sin embargo, sin un marco multilateral establecido, pues no se pueden tomar medidas efectivas para combatir la pandemia, para el riesgo, ¿no? Es donde entran las comunidades y las ciudades y los pequeños grupos, ¿no? Las comunidades que están en asentamientos informales, ¿no? Que tienen escaso acceso a los recursos necesarios para sobrevivir, ¿no? El agua, para empezar, ¿no? Y bueno, es en este panorama donde lo local ha cobrado relevancia, ¿no? Ofrecen, no sé, bueno, diferentes tipos de apoyo, ¿no? Apoyo psicológico, alimenticio, legal, de resguardo, asilo, pasando por actividades culturales como esta, ¿no? Bueno, hasta clases de acondicionamiento físico, ¿no? Bueno, hay una idea de un filósofo economista que se llama Nassim Taleb, y él, me parece atractiva esta reflexión que él dice que cuanto más circunscrita esté nuestra ética, es decir, cuanto menos abstracta sea, mejor funcionará, ¿no? Entonces, digamos, lo suelto ahí para, no sé, para ver si necesitamos voltear a lo local, lo global, o ya no hay que pensar en estas dicotomías, ¿no? O sea, ¿en qué momento este club de nosotros llega a ser tan numeroso que la cooperación se degrada y pues cada uno empieza a luchar por sus propios intereses, ¿no? Ahí lo dejaría. Bueno, creo que son varios temas. Uno, el tema del estar de acuerdo, ¿no? Creo que un poco mencionaba yo hace un momento el tema de que ya habíamos decidido sobre qué valores queríamos vivir, ¿no? Entonces, un poco yo lo llevaría de nuevo allá. O sea, las sociedades modernas más o menos hemos definido que buscamos vivir en democracias sustanciales, en donde pues tenemos una serie de valores y una serie de reglas para llevarlos a cabo. Yo creo que eso es, o sea, eso ya está puesto, ¿no? Y nos queda claro que para poder continuar y para poder seguir adelante, pues tenemos que continuar honrando, si se me permite esa palabra, estos valores, ¿no? Principio de dignidad de la persona, a partir de ella, del respeto al libre desarrollo de la personalidad, de ahí vamos jalando todos los derechos, ¿no? A mí me parece que hablar en esa clave nos va a permitir que entren, y por supuesto desde una neutralidad laica, ¿no? Evidentemente, ¿no? Desde ese piso mínimo, digamos, nos va a permitir justamente que todas las personas podamos convivir desde nuestras propias convicciones, nuestras propias filosofías, religiones, ideas o maneras de entender el mundo, creamos en la COVID o no creamos en la COVID. Me parece que hay ciertos pisos mínimos que todos tendríamos que respetar y que honrar, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que, por supuesto, en algún momento también lo decíamos desde el COPRED, todos estamos como unidos en una cadena, ¿no? Al final del día, de repente se empezó a hablar de, bueno, pues es que yo ya no puedo pagarle a mis empleados, ¿no?
Y entonces ese empleado llegaba a su casa y decía, pues, ¿sabes qué? Yo ya no puedo pagarle a las maestras, bueno, a la escuela, ¿no? Entonces la escuela decía, pues yo ya no puedo pagarle a las maestras. Y entonces las maestras decían, pues yo ya no puedo pagarle a la trabajadora de mi hogar. Y entonces ¿no? Y entonces de esa forma, pues al final del día, como en un dominó, íbamos cayendo todos. Entonces un poco el llamado era decir, a ver, todos vamos a aguantar en la medida de nuestras propias posibilidades. Obviamente no se pueden pedir imposibles, pero yo creo que en una situación como esta, me atrevería yo a decir que pues desde la Segunda Guerra Mundial la humanidad no había vivido, y lo digo desde mi mirada occidental, por supuesto, ¿no? No habíamos vivido una crisis en donde se nos exigiera esta solidaridad, digamos, con los demás, este entendimiento de que si yo dejo de hacer cosas, si yo dejo de pagar la escuela porque mis hijos ya no están yendo, pero yo estoy recibiendo mi sueldo completo, pues caray, estoy afectando a muchas otras familias, ¿no? Y a muchas otras, me tendrá muchos otros impactos económicos, y no solamente económicos, ¿no? En el acceso de otras personas. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, esta cooperación, digamos, a la que se llama desde lo internacional, pues me parece que tiene que tener todos los niveles, ¿no? Y las ciudades, además, tenemos una enorme responsabilidad en resolver los problemas inmediatos, porque somos las ciudades las que realmente, y me pongo como ciudad, como autoridad de la Ciudad de México, porque somos las ciudades las que tenemos el problema aquí inmediato. O sea, pongo un ejemplo, la migración. A pesar de que la migración es un tema que se ve desde esta perspectiva global y esta perspectiva regional, y la resuelven los gobiernos, los jefes de Estado, pues en realidad, ¿quiénes son los que se ocupan de las cuestiones con las personas migrantes? Pues son las ciudades realmente, ¿no? Quienes tienen que resolver y respetar y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad, y respetar las leyes y tratar de mediar entre unas y otras, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, pues lo mismo pasa con la pandemia y con el sistema de salud, por ejemplo, o con el sistema económico, ¿no? Al final del día somos las ciudades las que tenemos que resolver el día al día. ¿Qué vamos a hacer con los gimnasios? ¿Qué vamos a hacer con los restaurantes? ¿Qué vamos a hacer con los centros de trabajo? ¿Cómo vamos a hacer un llamado para que las personas puedan ir al súper a hacer su compra sin que les impidan entrar con sus hijos? O si soy una mujer de 80 años, me van a decir, ay, no, abuelita, usted no puede entrar porque pues ya está grande y se va a enfermar. Pues, ¿quién me va a hacer el súper, no? Todos esos problemas suceden en las ciudades. Entonces, me parece que sí tenemos que pasar como por todos estos niveles de coordinación y de cooperación para poder alcanzar una solución que, insisto, apele a honrar, digamos, estos valores, a respetar estos valores que, pues, mal que bien, son bajo los que hemos decidido vivir y convivir. Yo quisiera agregar a la reflexión de Geraldina quizá meter a la ecuación otros actores de este espacio cívico, y pensando en justo como lo plantean en términos de pensar en lo local, pensar en la solidaridad, ¿no? Y la interdependencia que tenemos como ciudadanas y ciudadanos y como miembros de las comunidades a las que pertenecemos, de las que participamos, etcétera. Que también, y retomando la idea, y quizá expandiendo un poco la idea de que ese espacio cívico, más allá de solo el espacio público, donde podemos interactuar, pues también es el espacio en el que podemos como ciudadanos de manera organizada, igualmente de manera individual, ¿no? Pero de manera organizada también hacer exigencias a nuestras autoridades, hacer demandas de rendición de cuentas, hacer también uso de hacer ejercicio, mejor dicho, ¿no? También en estas otras formas de organización que pueden ser más o menos formales dentro de la sociedad civil, ¿no? Desde organizaciones comunitarias, organizaciones con base en la fe, organizaciones no gubernamentales que representen ciertos intereses, pues también hay un espacio muy, muy importante para ellas en este momento donde hay un montón de necesidades no resueltas,
económicas, sociales, de atención a necesidades básicas que la sociedad civil en sus diferentes manifestaciones también ha salido, digamos, al quite, ¿no? Y regreso un poco a pensar en lo local porque me parece muy importante que pensemos que sociedad civil organizada no es nada más como las grandes ONG, sino las organizaciones muy de base comunitarias, de solidaridad en el barrio, que representan a grupos muy locales con necesidades específicas en torno a, por ejemplo, acceso al agua, acceso a recursos o acceso a ciertos derechos y justicia, como hemos visto que pues, la pandemia no ha frenado la exigencia de justicia de muchos grupos que antes de la pandemia ya estaban en situación de especial vulnerabilidad o de desatención o desigualdad, ¿no? Pensando en las colectivas feministas, en grupos en movimientos sociales también en las diferentes regiones del país, ¿no? Pero me parece muy importante pensar en que en este momento de crisis donde nos replegamos mucho hacia adentro de nuestros hogares, también están estas otras figuras de acompañamiento, de resistencia, ¿no? Que también han tenido que encontrar formas nuevas de pues, seguir saliendo a la calle a poder dar sus servicios o seguir yendo ante las autoridades a hacer las demandas de justicia que hacen en representación de quienes lo hagan, etcétera. Y pues también es o sea, pensar el espacio cívico como un espacio donde conviven estos intereses, ¿no? Que se organizan así de estas formas. Plantearía también eso para cómo repensar qué están logrando hacer y que también están, claro, enfrentando muchos obstáculos por la situación en la que estamos de distanciamiento social, etc. Sí. Justo, no sé, a mí me gustaría como un poco retomar, me parece que el extrañamiento que provoca esta pandemia es porque, pues, digo, como comunidad antes nosotros respondíamos, por ejemplo, ante un fenómeno natural, ¿no? Un desastre natural, como un terremoto, ¿no? Pues era común ver, sale el vecino y sale otro vecino y entre todos nos apoyamos, ¿no? Pero ahora la forma para ayudar al otro es no ayudarlo, o sea, no salir, ¿no? No acercarte a él y justo también un poco revalorizando, ¿no? Digamos, estas herramientas, ¿no? Que tenemos, las redes sociales, es decir, no satanizarlas, ¿no? Tampoco porque también es legal, o sea, de muchas formas, ¿no? Entonces yo creo que la comunidad como que va generando confianza entre ella misma, ¿no? Eso es algo que yo digamos, reconozco ¿no? Y le reconozco mucho a la sociedad civil y también pues a toda la gente que no está organizada ¿no? En una AC o lo que sea. Simplemente es gente que ante esta urgencia de lo real, no necesita saber qué es la solidaridad, nada, ¿no? No es necesario ninguna abstracción para apoyar, pues, ¿no? Y eso la verdad es que me regresa, la verdad, la calma y me da mucha fe, ¿no? La verdad en que de esto saldremos y saldremos avante, pues, ¿no? Este, no sé si haya a lo mejor empezar quizás con conclusiones o con algún otro comentario. Este, bueno, rápido, nada más, perdón, rápido, es que me acordé ahorita de justo lo del parque y mi amigo, en que yo platicaba con amigos y familiares, ¿no? De los parques y de estos espacios, áreas verdes que es necesario tener para, pues, hacer un poco de ejercicio y bla, 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 porque, bueno, es un interés que yo tengo, pero ellos son usuarios del transporte público, ¿no? Y me decían, oye, o sea, yo antes de querer un parque, ¿no? Pues quiero
quiero poder convivir bien o estar bien en el transporte público, ¿no? Es decir, que el transporte público me lleve bien al área verde, ¿no? Porque pues evidentemente no todos tenemos parques, ¿no? Y jardines. Entonces, es decir, es justo platicando con la gente, ¿no? Que vive las cosas, porque la verdad es que pues nosotros es un gran lujo, ¿no? El hecho es un lujo, pero también es una responsabilidad el hecho de quedarse en casa, ¿no? Sabiendo que uno está aquí trabajando. O sea, es una enorme responsabilidad, ¿no? Pero sí me decían, oye, fíjate antes de los parques verdes, el transporte público, ¿no? Yo creo que, y yo creo que eso, o sea, la idea del transporte público, o sea, también tiene que ver con cómo los empleadores públicos y privados pues, digamos, organizan el trabajo, ¿no? A sus empleados, ¿no? A lo mejor ahora estamos viendo que podemos trabajar desde casa y podemos dar resultados y bla, 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 y pues evitamos así el tráfico, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, no sé si quieran Sí. una idea. No, justo un poco quería yo rescatar algo que dije muy al principio, lo de pues, plantear soluciones públicas para problemas públicos, porque justo es un poco de eso, ¿no? Los problemas que estamos encontrando ahorita tienen que ver, por ejemplo, con que dimos una solución privada a un problema de salud, ¿no? Entonces, no tenemos un sistema de salud robusto que pudiera darle la atención a todas las personas con calidad y como merecemos todos, ¿no? No tenemos un sistema de transporte público robusto porque, pues, muchos años se privilegió el coche, solución privada, problema público, ¿no? Y muchas cosas así. Entonces, a mí me parece que tenemos que tomar esta lección, digamos, para poder replantear esas soluciones y entender que hay muchos problemas públicos y más bien me atrevería a decir, todos los problemas públicos pues requieren soluciones públicas y tienen que ver justo con esta cohesión o con este acuerdo, digamos, entre todas las personas, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad queremos tener, qué tipo de soluciones queremos tener a nuestros problemas cotidianos, que los tenemos todos, ¿no? Porque al final del día todos nos trasladamos y para unos es un transporte que no es digno, que no es un transporte seguro, que no es un transporte que nos permita la movilidad, que nos permita transportarnos de manera eficiente de un lugar a otro, pero también quienes están en el coche durante 3 horas en el tráfico, pues tampoco es una solución, digamos, ¿no? Entonces, tratar de buscar estos. También quería yo un poco rescatar el tema de la sociedad civil en general, no solamente organizada. A mí me parece que este es un espacio muy bueno para reconocer el trabajo que está haciendo la sociedad civil organizada en las calles. Digo, nosotros tenemos conocimiento de muchas organizaciones, sobre todo de trabajadoras sexuales y de poblaciones callejeras que no han dejado de trabajar un solo día por apoyar a estas poblaciones que justo han sido de las más impactadas con la enfermedad, porque pues evidentemente esto impactó en sus modos de vida y en sus ingresos diarios. Entonces, me parece que es bien importante reconocer esto y también reconocer a aquellas organizaciones aquellas personas, digamos, que se han organizado. Me parece que es muy importante mencionarlo. Y que si bien la pandemia de repente hace de salud, por ejemplo, que me parece que es bárbaro eso, por otro lado ha sacado lo mejor de muchas personas. Y yo creo que eso también nos, nos debe hacer reflexionar sobre de qué manera podemos aprovechar, digo, y lo digo en un tono correcto y positivo, aprovechar estas cosas buenas de las personas para poder generar espacios pues sí, de convivencia y espacios cívicos que nos permitan como ciudad, y digo, insisto con las ciudades, porque yo creo que es donde se resuelven realmente los problemas cotidianos de las personas, como ciudad, pues continuar hacia adelante, digamos, ¿no? No volver a lo que teníamos, pero sí replantearlo y tener espacios mucho más incluyentes y mucho más respetuosos. Yo terminaría con una nota bastante similar en el sentido de aprovechar
la oportunidad que tenemos de repensarnos como ciudadanos, ¿no? Como agentes participativos de las decisiones que nos afectan en lo individual y en lo comunitario. Creo que nos quedó claro o nos está quedando claro porque seguimos viviendo el medio de la pandemia, cómo es que nuestras vidas están interconectadas y cómo dependemos de que los trabajadores de salud puedan hacer bien su trabajo y eso a la vez permite que personas que trabajan en otros sectores puedan atender sus negocios y entonces quienes tenemos la fortuna y como decías bien, Israel, la responsabilidad de también poder trabajar desde casa, que lo podamos hacer y cómo vivimos de forma pues sí, interconectada de una manera muy profunda. Y eso yo lo veo como una invitación a replantear y a imaginarnos hacia el futuro, cómo podemos intervenir en nuestras acciones diarias de participación, muy en el sentido de la anécdota que tú comentabas con tu vecino, ¿no? ¿Qué tipo de acuerdos y diálogos tenemos en lo más local, ¿no? En lo más cotidiano, pero también imaginar qué tipo de sociedad queremos construir, qué tipo de ciudad, en qué tipo de ciudades queremos vivir, con qué tipo de dinámicas, cómo es que queremos que funcionen los espacios para poder expresarnos, para poder tener acceso a educación, a salud, estas cosas que nos está quedando claro que son básicas, ¿no? Y que todos deberíamos de poder gozar de ellas. ¿Qué vamos a hacer en el futuro para garantizar que las podamos tener? Quizás eso nos invite a muchos, pues, a tener una mentalidad de imaginación, de innovación, ¿no? De salir un poco de nuestro cascarón o de buscar quién está haciendo ya algo y sumarnos, ¿no? Como voluntarias, voluntarios o apoyar a iniciativas que ya estén trabajando en esto, organizaciones de la sociedad civil, a comunidades que conozcamos y que sean cercanas a a nuestras experiencias. Si esto nos, digamos, despierta la espinita de salir a las calles a reclamar cosas que nos parecen injustas, pues eso me parece una gran oportunidad, ¿no? Como de alimentar al activista que todos llevamos dentro. Creo que es una oportunidad interesante y que eso puede ser una posibilidad esperanzadora. Sí, justo ahorita lo que dices de la imaginación, pues digamos, atendiendo también la invitación de mi género, pues pienso en el cine, ¿no? Y cómo en la cultura es un salvavidas, ¿no? Es decir, no hay imaginación sin cine, sin literatura, sin teatro, ¿no? Sin el arte, pues, en general, ¿no? Entonces, eh, cuando uno ve una película, digamos, uno actúa siempre con base en una imagen que tiene de lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, cuando uno ve una película o un libro, o en este caso una película, ¿no? Pues nos podemos dar cuenta de que, mira, el protagonista hizo esto o le pasó tal cosa, ¿no? No necesariamente tiene que ser un documental, ¿no? Puede ser una ficción. Pero eso nos va abriendo la mente para actuar, para ver diferente al otro, ¿no? Para aceptarlo, para incluirlo, ¿no? Para incluirnos también nosotros. Entonces, bueno, mucha gente ve la pandemia como una oportunidad para resetear el actual orden de las cosas, ¿no? Y llevar a cabo alternativas más inclusivas y más cercanas, pues, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y pues yo la verdad espero que así sea, ¿no? Muchas gracias. Gracias, qué gusto compartir con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Pues sí, a trabajar entre todos, porque no debemos dejárselo a alguien más, ¿no? Yo creo que ahí entre todos y todas podemos construir una mejor sociedad, me parece. Claro que sí. Muchas gracias y mucho Muchas gusto. gracias a ustedes y gracias a mi género. Muchas gracias, Geraldina, Israel, Rebeca,
por su compromiso con el tema y el tiempo para generar este material que esperamos sirva de consulta a aquellas personas que les interesa pensar en este momento coyuntural el espacio cívico y la resiliencia, pues desde la interseccionalidad, los derechos humanos y los estudios de género. Y pues nuevamente agradecerles su tiempo, sus reflexiones. Seguramente después de esto, quien vea pues se queda con el compromiso también de lo que viene, como bien lo mencionan. Y pues la serie de videos, Diálogos en Confinamiento, podrán consultarse en www.micgenero.com, así como nuestro canal de YouTube y redes sociales. Muchas gracias.